Soy Ángel Yotán Hernández Rangel, alumno del Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato. Estudio la carrera de Ingeniería Farmacéutica y en este video les enseñaré a cómo resolver un problema de extracción líquido-líquido por medio del método Hunter-Nash con interpolación de Alders. Esto para la materia de bioseparaciones fluido-fluido. Bueno, dentro del contenido del video les voy a presentar 4 puntos esenciales, una introducción de lo que es la extracción líquido-líquido y de los métodos que vamos a utilizar para resolverla, un problema y un desarrollo del mismo y una conclusión en base a este problema que vamos a resolver. Como primer punto tenemos una introducción en el cual tenemos que una separación líquido-líquido es un proceso que nosotros tenemos utilizado para separar dos líquidos generalmente inmiscibles. Estos pues con diferentes propiedades físicas tales como la densidad y la solubilidad. Uno de los métodos más comunes es la extracción con disolventes. En este se añade un solvente que disuelve preferentemente a uno de los dos líquidos, facilitando su separación, tal como lo tenemos en la imagen. En esta imagen tenemos unos solutos y un soluto de interés. El soluto de interés se va a traer, en este caso tenemos aquí mencionado una especie activa, que es el extractante, lo que nos va a facilitar esta separación. Una vez tenida esta separación, mediante técnicas más sencillas tales como la decantación o el uso de embudos de separación, se van a separar estas fases líquidas basándose en la diferencia de densidad. Algunos equipos dentro del área industrial que tenemos para la extracción líquido-líquido es la columna de platos perforados y la columna de extracción con relleno. La columna de platos perforados va a facilitar el contacto entre las fases mediante platos con orificios como lo tenemos aquí. Estos platos se ven orificios. Y la columna de extracción con relleno contiene materiales internos como estos que generalmente son anillos que aumentan el área de contacto pues para el líquido. Dentro de un sistema más sencillo, como lo encontramos en el laboratorio, son los embudos de separación. Estos también los utilizamos para la extracción líquido-líquido y se utiliza para separar líquidos inmiscibles por diferencia de densidad. Es uno de los métodos más simples y manuales. Los agitadores magnéticos o mecánicos ayudan a mejorar la transferencia de masa entre las fases líquidas y este es otro sistema que tenemos dentro del laboratorio. Dentro de una aplicación farmacéutica o dentro de la industria farmacéutica tenemos la extracción de alcaloides a partir de plantas medicinales. En la producción de morfina a partir del opio se utiliza un disolvente orgánico, este puede ser cloroformo o éter, para extraer los alcaloides de una solución acuosa. Después, mediante la separación de fases y la posterior evaporación del disolvente, se obtiene el compuesto deseado en una forma más pura. Estos procesos son fundamentales para la obtención de principios activos en la fabricación de medicamentos, tales como analgésicos, como este ejemplo, antibióticos y otros compuestos farmacéuticos. Adentrándonos al método de Hunter-Nash, tenemos que es una técnica gráfica, como lo podemos observar, utilizada para analizar y diseñar procesos de extracción líquido-líquido. En este, generalmente, es un proceso en contracorriente en donde tenemos una alimentación que va a entrar a una primera etapa. Esta primera etapa va a tener una salida de refinado que a la vez en una segunda etapa va a funcionar como la alimentación. Del lado contrario o en contracorriente tenemos una entrada con un disolvente. Este disolvente se va a mantener constante en todas las etapas de nuestro proceso. Tenemos pues un diagrama ternario que es este triángulo que se presenta en donde cada vértice es un componente, en este caso solvente, soluto y diluyente. Tenemos una curva de equilibrio y líneas de operación que son estas que están aquí. Tenemos un punto de alimentación, un punto de refinado, un punto de extracto o diferentes puntos de extracto y un punto fuera del diagrama. Este punto es un punto de diferencia común que posteriormente nos va a servir para delimitar nuestro sistema de extracción.
Posteriormente tenemos la interpolación de Alders. Esta es un método también gráfico donde se presenta un triángulo equilátero en donde, tal cual lo dice su nombre, se dibujan líneas de operación para encontrar cuántas etapas de extracción son necesarias en un proceso. En este caso son líneas paralelas. Esta línea que encontramos aquí punteada es la misma línea que está acá, pero son paralelas. Y pues consiguiente la línea de acá es paralela a la línea de acá. Una vez que se encuentran estas líneas debajo del triángulo ya interpoladas, se unen y obtenemos una línea conjugada que es la de color verde que encontramos aquí. Esta línea conjugada nos va a ayudar a determinar cálculos posteriores y también nos ayuda la interpolación de Alders a determinar el número de etapas necesarias para tener una extracción eficiente. Esto nos ayuda a evitar cálculos complejos y se permite visualizar el proceso de una manera más sencilla. Vamos a iniciar con nuestro problema, el cual dice que tenemos 300 kilogramos de una solución compuesta por 45% en peso de ácido propiónico y 55% de agua. Se desea extraer el ácido propiónico utilizando éter butílico puro como solvente de extracción en una operación en contracorriente. Se espera reducir la concentración de ácido propiónico en la fase refinada a menos del 5% en peso. Tenemos que nos pide dos cosas: la cantidad mínima de éter butílico necesaria para la extracción y el número de etapas de equilibrio si se usa 1.5 veces el solvente mínimo. Dentro de este mismo problema se nos dan unos datos, los cuales podemos observar que están en porcentaje. Estos los tenemos que pasar a fracción en peso tanto del área del refinado como del área del extracto para poder trabajar nuestro diagrama ternario, que posteriormente les enseñaré cómo se resuelve este ejercicio. Presentamos también aquí un diagrama sencillo de cómo es que nosotros tenemos la alimentación. En composición 45% ácido propiónico y 55% agua. Del lado del refinado nos piden a nosotros 5% que se desea pues llegar a una concentración final, un solvente que entra puro y un extracto que sale del mismo diagrama, del mismo proceso, pero en este caso desconocemos las concentraciones que este extracto posee. Es importante delimitar o conocer cuál es nuestro solvente portador, nuestro solvente extractor y nuestro soluto extraer para no confundirnos posteriormente en la resolución del problema. En este caso nuestro solvente portador es el agua, nuestro solvente extractor es el éter butílico y nuestro soluto extraer es el ácido propiónico. Tenemos ya nuestra tabla con fracción en peso de refinado y fracción en peso de extracto. Como podemos observar, ya no tenemos los porcentajes aquí. Es más fácil trabajar y es como nos los pide el problema en este sentido para pues nosotros poder meter nuestros datos a un programa que utilizaremos para apoyarnos. Comenzando con el desarrollo del problema, este problema se resuelve mediante un programa llamado ProSim. Este programa nos ayuda a tener un triángulo equilátero en donde nosotros vamos a delimitar cuáles son nuestros sistemas. Es un sistema agua, éter, ácido propiónico. En cada vértice tenemos un líquido, en este caso agua y éter butílico. Por aquí debajo tenemos nuestra zona de solventes y en la parte superior tenemos ácido propiónico. Una vez conocidos y delimitados estos sistemas o este sistema, pasamos a realizar nuestras líneas de reparto. Estas líneas de reparto se van a obtener mediante los datos que ya presentamos en la tabla anterior y nos van a ayudar para tener las composiciones tanto del refinado como del extracto en el caso pues que se presente, si ya sea que se nos pide extracto o refinado. Posteriormente, estas líneas de reparto las tenemos que delimitar con una zona de imisibilidad o una campana binodal. Es importante delimitar nuestra campana binodal y nuestra zona de imisibilidad, ya que los datos que nosotros queremos conocer se encuentran dentro de esta zona. Y es importante tenerla marcada, ya que podemos conocer distintas concentraciones o los distintos componentes que nosotros tenemos dentro de este sistema. Podemos marcar
o podemos iniciar marcando nuestro punto de alimentación. En este caso, como ya conocíamos, teníamos 45% de ácido propiónico y 55% de agua. Marcando y teniendo nuestro punto de alimentación dentro del diagrama ternario, pasamos a realizar una línea de balance global. Esta línea de balance global simplemente nos indica cómo se va a ir adicionando el éter butílico y cómo es que va a ir avanzando su concentración a medida que nosotros lo vamos adicionando a nuestro sistema. Una vez obtenida esta línea de balance global, podemos obtener mediante el método de Alders nuestras líneas que van por debajo del sistema o del triángulo. Como se los comentaba, todas estas líneas son paralelas a la línea que está acá y cada una contiene un ángulo diferente. Estas se unen a los puntos que delimitan nuestra campana binodal. Es importante tenerlo en cuenta, ya que posteriormente estos nos servirán para el desarrollo de todo el ejercicio. Como podemos observar, el método de Alders está por debajo del triángulo, por lo que, como se nos comentaba, son líneas interpoladas para conocer concentraciones que están dentro de esta zona. Podemos, una vez teniendo nuestras líneas por el método de Alders, realizar una línea conjugada. Esta línea conjugada también nos dará algunos puntos base y algunos puntos precisos que nosotros deseamos conocer. Es esta de color rojo que se marca en la diapositiva y podemos conocer cómo es que se une junto con todas las demás líneas. Esta línea es línea conjugada. Una vez teniendo nuestro punto de alimentación, nuestras líneas por el método de Alders, podemos poner nuestro punto Rn, que es a la composición que nosotros nos pedía el problema que queríamos llegar. Esta composición nosotros la podemos obtener avanzando en este sentido en el área de la campana binodal, por eso era importante tenerla delimitada, y en donde nosotros encontremos nuestro punto Rn es donde lo vamos a marcar. Es importante tenerlo bien identificado, ya que nos ayudará a cálculos posteriores o a una observación visual más fácil para conocer este diagrama. Posteriormente, una vez teniendo nuestro punto Rn, podemos graficar o encontrar nuestro extracto mínimo, E-min. Esto sería una línea paralela a la línea de reparto más cercana que nosotros tenemos y que pase por la línea de alimentación. En este caso, conociendo el extracto mínimo en este punto, se nos dan estas coordenadas. Estas coordenadas son importantes tenerlas presentes, ya que nos servirá para unirla junto con otras líneas diferentes que van incluidas en este mismo diagrama. Conociendo nuestro extracto mínimo, vamos a trazar ahora una línea que vaya de Rn hacia E mínima, y como podemos observar, se van a encontrar en algún momento con nuestra línea de balance global. Esta intersección que nosotros tenemos aquí es nuestro punto de mezcla mínimo. También vamos a conocer las coordenadas o composiciones colocando el cursor en donde está este punto, y así el programa nos dará estas concentraciones o estas coordenadas para conocer el punto de mezcla mínimo. Una vez obtenido el punto de mezcla mínimo, podemos pasar al balance general, al balance de composición para disolvente y encontrar nuestro solvente mínimo. En este caso tenemos una mezcla que es igual a nuestra alimentación más nuestro disolvente, y pues teniendo un balance para disolvente, aquí tenemos que este se elimina ya que nuestro disolvente entra puro, es decir, no tenemos solvente o que esté contaminando nuestro disolvente. Hacemos nuestro balance y obtenemos una ecuación, la cual nos va a servir para conocer el solvente mínimo que nosotros vamos a obtener dentro de este proceso. Se sustituye la alimentación, que entraban 300, la composición de lo que nosotros teníamos al inicio, y esta composición que nosotros tenemos aquí es importante tenerla presente, ya que es el punto que yo les presentaba anteriormente.
En este caso, haciendo toda la sustitución y los cálculos matemáticos, obtenemos que tenemos un solvente mínimo de 349.03 kilogramos. El problema nos pide trabajar a 1.5 el solvente mínimo, por lo que el 349.03 que encontramos anteriormente lo vamos a multiplicar por 1.5. Obtenemos un solvente en el cual vamos a estar nosotros trabajando, que es 523.55 kilogramos. Esto nos va a ayudar para nosotros conocer las coordenadas dentro del diagrama en las cuales vamos a estar trabajando. Realizamos un balance por componente, un balance general, sustituimos una expresión en la otra y obtenemos un punto de mezcla de operación. Este punto de mezcla de operación nosotros lo vamos a buscar dentro del diagrama para poder trabajar con él. Teniendo nuestro punto de mezcla de operación, que es, como nos damos cuenta, dentro de la misma línea de balance global, este punto de mezcla, como se los comenté, lo vamos a encontrar desplazándonos en este sentido hasta encontrar el punto de mezcla, que generalmente lo vamos a encontrar por la composición de acá. Una vez teniendo esta composición, nos situamos en ese lugar y obtenemos las demás coordenadas que pues nos servirán para datos posteriores, incluso pues tenerlas pendientes o presentes para que nosotros conozcamos las condiciones a las que vamos a trabajar. Una vez teniendo el punto de mezcla de operación, vamos a trazar una línea que vaya de Rn, que pase por el punto de operación y que llegue a un lado del extracto. Este va a ser nuestro primer punto de extracto 1. Es importante tenerlo presente, ya que de aquí van a partir diversas líneas que nos servirán para la resolución del problema. Considerando que ya conocemos el extracto 1, vamos a proceder a delimitar nuestra zona de extractos, es decir, la zona en la que nosotros vamos a trabajar. Esto lo vamos a encontrar creando una línea que vaya de la alimentación, pase por extracto 1 y se prolongue fuera o hacia el infinito del diagrama ternario. Y dentro del otro lado, que pase la línea por el punto Rn y de la misma forma hasta que se encuentren estas líneas es donde va a estar nuestra área delimitada para el lado de los extractos. Este punto P, como se los comentaba en la teoría, es un punto de diferencia en común en donde nosotros lo vamos a tener para pues delimitar esta zona. Una vez obteniendo este punto de diferencia en común y las demás líneas que tenemos presentes, vamos a comenzar con nuestra interpolación por el método de Alders, que es que a partir de las líneas de reparto vamos a trazar líneas paralelas a los lados del triángulo y en los cruces se trazarán líneas conjugadas y esto nos va a dar las composiciones tanto de extracto como de refinado. Es decir, nosotros tenemos de E1, vamos a trazar una línea paralela por el método de interpolación, que es igual a la línea paralela que tenemos aquí, con los mismos ángulos, es importante tener eso presente. Y esta línea va a ir del lado del refinado en el que vamos a encontrar nuestro refinado 1. Todavía estamos muy por arriba de Rn, por lo que tenemos que seguir trazando etapas iguales. Para nuestra segunda etapa tenemos una línea que va a salir a partir del refinado y va a llegar a nuestro punto de diferencia en común. Este punto o esta línea va a pasar por un punto del extracto en el que va a ser nuestra segunda etapa y nuestro extracto 2. Como ya conocemos, vamos a realizar el mismo método, es decir, una línea que vaya hacia abajo de la línea conjugada y que de ahí suba hacia el lado del refinado para conocer R2. En este caso va del lado del extracto 2 o de E2, baja hacia la línea conjugada y sube hacia el lado del refinado. Aquí tenemos nuestro refinado 2. Simplemente volvemos a trazar esta línea para tenerla contemplada. Vemos que aún estamos muy por encima de Rn, por lo que se necesitarán más etapas para considerar. Aquí realizamos una tercera etapa en la que vamos de E3 hacia abajo, hacia arriba de nuevo
y conocemos R3. Casi nos estamos acercando a Rn, por lo que necesitamos trazar diferentes etapas extra. Aquí tenemos ya E4 y esta línea de E4 ya está muy cerca de Rn, por lo que tenemos que considerar que casi estamos llegando a nuestras etapas que se nos piden. Más cerca observamos que trazando una quinta etapa con un E5, un extracto 5 y un refinado 5 vamos a obtener cerca Rn, por lo que podemos intuir desde este momento que podría ser incluso la última etapa que nosotros podemos realizar. Realizando una sexta interpolación, vemos que R6 cae muy debajo de Rn, por lo que entonces podemos analizar que solamente necesitamos 5 etapas para poder llegar a la concentración que se nos pedía en un inicio. Incluso podemos analizar cómo encontramos Rn, las composiciones en este punto y nos darán ya muy por debajo del 5% o del 0.5%. Para finalizar tenemos que encontramos el valor del solvente mínimo, el cual fue de 349.03 kilogramos, y el número de etapas con 1.5 de solvente mínimo fue de 5 etapas. Aquí quisiera mostrarles cómo es que nuestro diagrama quedó, es decir, nuestro diagrama ternario dentro del sistema o del programa ProSim, en donde podemos observar todas nuestras líneas interpoladas, todos nuestros puntos más de cerca. Recordemos que este es E1, E2, E3, E4 y E5. E6 ya no lo tomamos en cuenta. Incluso, como yo les mencionaba, si nosotros colocamos el cursor, podemos obtener los puntos en donde se intersectan esas líneas. Esto del lado del extracto. Del lado del refinado también podemos observar nuestras composiciones de R1, R2, R3, R4 y nos quedamos nosotros en R5 porque ya no era necesario realizar otra etapa más, puesto que la línea caía ya muy por debajo del punto Rn. Aquí es importante delimitar todas nuestras etapas con colores que más nos agraden y con líneas que nosotros podamos identificar posteriormente, ya que estos diagramas los podemos guardar y tenerlos por si nos surgen algunas dudas, ya sean de los puntos o de los datos que proporcionamos. Como podemos observar, son diferentes líneas las que se nos marcan y de este lado podemos encontrar todas las composiciones o las líneas que nosotros registramos para poder crear este diagrama. Y así es como se resuelve el diagrama para este problema en un sistema agua, éter, ácido propiónico. Gracias por observar y llegar hasta el final. Si tienen alguna duda me pueden contactar por medio de este correo electrónico y con gusto la resolveremos juntos.